Amén. Saludamos a nuestros hermanos, ¿cierto? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A nuestros hermanos de Nacidos para Triunfar, ¿cierto? Ya como lo hemos estado haciendo martes, jueves y domingo, hoy nos vamos a extender un poquito más, ¿cierto? Por ser el día que nosotros teníamos como de reunión. Obviamente no va a ser introducción de alabanzas, pero sí de lo que más importa realmente, que es estar firmes en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí estamos junto a mi esposa, ¿cierto? Amén. Amén. Saludos, hermanos, en el amor del Señor también, que hoy sea un día de victoria para cada uno de nosotros, que comencemos nuevamente, ¿cierto?, en los caminos del Señor. Y hay que aprovechar todas estas instancias que se están dando ahora para poder aprender más de su palabra. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Vamos a conversar con nuestro Señor. Padre eterno de gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a tu presencia, Dios bendito, para darte gracias, Padre, por esta posibilidad y oportunidad que tú nos das de poder enseñar de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te pido que dirijas, Padre, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, pensamientos. Tómalo todo sujeto bajo tu gracia del poder del Espíritu Santo, para que no hablemos cosas de hombres ni sentimientos de hombres, sino que hablemos, Señor, lo que tú tienes destinado para hoy, para nuestras vidas y la de nuestros hermanos y todos aquellos que nos están escuchando. Todos aquellos que puedan ver este video, Señor, que tú les bendigas con tu santa palabra, en la verdadera palabra y la doctrina que es Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos por nuestros hermanos que les bendigas en sus hogares, Señor, a sus familias. Por cada persona que la proteja, Señor, cuídalos, guárdanos, Señor, de todo problema, de todo mal. Ayuda en estos tiempos difíciles a que las familias se reconcilien, Señor. Que este tiempo sea un tiempo de reflexión, un tiempo de amor, un tiempo de poder compartir y poder dialogar con los hijos, Señor, con los matrimonios, Padre Santo. Así es que ayúdalos, Padre, que tu Espíritu Santo ministre paz, ministre gozo, ministre mansedumbre, templanza, benignidad, que ponga fe en los corazones de las personas. En este tiempo complejo y en este tiempo donde la gente tiene tanto temor, Señor, de lo que sucede o lo que sucederá. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como ya es costumbre, ¿cierto?, de nosotros, digo costumbre porque no es algo establecido, sino que es una costumbre, siempre le damos un título nosotros a las enseñanzas que podamos dar. Es algo propio nuestro, no tiene que ver, como dice Pablo, digo yo, no el Señor. Entonces, la pregunta más que un título hoy es una pregunta, una reflexión. ¿Somos de Cristo? ¿Propiedad de Cristo? Porque muchos sabemos eso, porque la palabra nos enseña y nos hemos escuchado. Pero muchos al momento de actuar demuestran que no son de Cristo, o que no han entendido qué significa ser de Cristo. Entonces, seguimos, ¿cierto?, en estos días complejos para el mundo. Hoy vi las noticias y me parece que en España, entre las últimas 24 horas, más de 800 muertos. No me recuerdo si parece que es de España o si no Italia, pero era de España, me parece. Entonces seguimos frente a esta enfermedad, amor, ¿cierto? Ya casi en todo el planeta, ya casi en todos los países ya hay contagio. Entonces, bueno, hoy en día, ¿cierto?, cada vez más se están restringiendo más las reuniones. Acá en Chile, por lo menos, en las reuniones de hasta 50 personas. Lo que no han entendido algunos es que el gobierno dice de hasta 50 personas, pero si es estrictamente necesario. Claro. Si es estrictamente necesario, y algunos focos de contagio se han generado en reuniones de carácter religioso. Claro. Sí, por la ventana. De carácter y más encima iglesias evangélicas. Claro, que sí. ¿Ya? Entonces, en ninguna parte de la Biblia Dios nos prohíbe no congregarnos, al contrario, nos enseña muchos versículos, ¿cierto? Claro. Nos enseña que sí hay que congregarse. Nosotros en la iglesia hemos estudiado el tema de congregarse. El tema es si los creyentes hoy están entendiendo lo que sucede, generan una dependencia, autodependencia del hombre y de un lugar físico. Porque de verdad que
que nosotros debemos entender que sea donde estemos, en el lugar que estemos, nosotros podemos estar en comunión con Dios. Así es. Entonces es muy complejo el escenario, ¿cierto? Mire, nosotros, ¿cierto? Entendemos, ¿cierto? Que esto es difícil lo que se está viviendo, esta enfermedad. Hay algunas teorías de algunos hombres que dicen que esto fue un virus inventado en un laboratorio, ¿cierto? Otros dicen que obra de Satanás. Y podemos decir muchas cosas que posiblemente sea verdad, no sea verdad, pero hay que entender algo, que Dios es soberano y Dios tiene el control de todo lo que sucede. Entonces, nosotros los que conocemos a Dios sabemos, Karina, ¿cierto?, que Él es soberano y nada pasa sin que Dios lo sepa. Bien, claro. Nada pasa sin que Dios lo permita. Él tiene el control de todo. Sí. ¿Cierto? Hablábamos la vez anterior sobre el libro de Romanos, donde todas las cosas que le sucedan a los hijos de Dios le ayudan a bien. Tenemos que ver siempre el bien de las cosas, porque Dios es sabio, es santo y es poderoso. Entonces, si bien es cierto fue creado en un laboratorio, si bien es cierto fue creado en otra parte, no sé, un arma biológica, si esto se lanzó al mundo es porque Dios sabe de esto y Dios conoce de esto, y Dios en cierta forma permite todo lo que suceda. Entonces, mira, el libro, vamos a leer Lamentaciones 3, capítulo 3, del 37 al 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Quién será el que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Entonces, si entendemos esto que sale en Lamentaciones, para usted cuando esté en el video, ¿cierto?, tome su Biblia o encienda su Biblia del teléfono, ¿cierto?, para que también vaya corroborando, claro, lo que nosotros estamos leyendo, porque eso realmente es importante. Entonces, en relación a este pasaje bíblico, la Biblia nos enseña el deber de congregarnos. Sí. Y aquí nos está enseñando, ¿cierto?, que ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? O sea, ¿quién podrá decir que lo que está pasando Dios no lo sabe, o no es voluntad de Dios, o no es permitido por Dios? Nadie puede decir eso, porque Dios es Dios. Entonces, hemos visto muchas veces los pasajes bíblicos donde dice que hay que congregarnos, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, si Lamentaciones dice que lo malo y lo bueno viene de Dios, ¿cierto? Si Dios nos dice por un lado que hay que congregarse, y en base a esta contingencia, claro, sanitaria, las iglesias no están pudiendo congregarse de manera normal, entonces se contradice la escritura, se contradice la palabra, o podemos entender que Dios por algo está haciendo esto. Claro. ¿Qué piensas tú de esto? Porque si entendemos bien, ¿cierto? Tenemos que congregarnos. Es que el Señor nos manda a congregarnos, pero también tenemos que respetar todo lo que también nos están diciendo, que no debemos juntarnos tampoco. Y no es algo que esté presidiendo a la iglesia, sino que es algo que está sucediendo en todo el mundo. Eso es lo que está pasando en todo el mundo. Claro, porque si nosotros entendemos, la iglesia primitiva también sufría persecuciones. Claro. También sufría persecuciones. Y ellos se tenían que congregar en las cuevas, en lugares, claro, ocultos por ahí, ¿cierto? En alguna casa, escondido, sin que nadie supiera. Era un tema muy hermético, porque si sabían dónde se congregaban, los venían, los cazaban y claro, lo encarcelaban. Sí. A otros se lo daban de comer en los circos romanos, ¿cierto?, para que los leones se entretuvieran con los cristianos. Entonces, si la iglesia antigua sufrió persecuciones, se congregaban igual. Claro. Escondidos, pero se congregaban. Lo hacían. Ya ellos no se dirigían al templo. No, hacían su casa. Porque obviamente si se dirigían al templo, claro. No iba nada. Entonces, uno tiene que buscar la forma y la manera de congregarse igual. Sí. Porque no es el lugar físico. No, yo sé que se le echa de menos, pero es por la costumbre que uno tiene de juntarse con los hermanos, claro, congregarse, verse, ¿cierto? Amarse.
abrazarse, conversar con los hermanos, dar una palabra de aliento. Eso es todo un tema que conlleva la congregación. Claro. Estar unánime, ¿cierto? Cenar, estar en la cena del Señor. Claro. Pero hermanos, yo les digo que la próxima semana, ¿cierto? Usted cene con el Señor. No tiene por qué esperar una fecha, no tiene por qué esperar un día, no tiene por qué esperar que alguien lo dirija. Claro. Si usted en su hogar puede tener un poco de unos trozos de pan, vino, ¿cierto? Y cenar con su familia, cenar con el Señor, hacer una santa cena. Entonces, no se preocupe por aquello, porque sí se puede hacer. Entonces, la iglesia antigua sufría persecuciones, pero hoy nosotros no nos estamos pidiendo congregar, no por una persecución. No por eso. Sino que por un tema sanitario, donde se ha decretado un distanciamiento social, que según las entendidas autoridades es entre 1,5 metros y 1,80 metros, que se tienen que distanciar una persona de la otra. Ya, obviamente nosotros en nuestro hogar no mantenemos esa distancia, porque los matrimonios duermen en la misma cama, uno come en la mesa, ¿cierto? Pero se está refiriendo en general. Entonces, si Dios nos dice que nos congreguemos, y hoy por este tema sanitario a nivel mundial la iglesia no se está pudiendo congregar, ¿no será que nosotros los creyentes debemos empezar a pensar y decir, ¿por qué Dios está permitiendo esto? Que no nos podamos congregar, que podamos entender la importancia de congregarse, de poder ser enseñados, de poder ser guiados. Entonces, yo pienso, amor, y no yo nomás, porque yo sé que hay muchos hombres de Dios que piensan igual, que esto es una voluntad de Dios para que la iglesia se vuelva su corazón a Cristo, para que la iglesia vuelva su corazón a Dios, porque si tú te das cuenta, dice sobre la necesidad de congregarnos, ¿cierto? También nos habla de que los hermanos día a día perseveraban en el templo, ¿cierto? Estaban en el templo. Entonces, el tema, amor, es que si Dios nos dice que nos congreguemos, hoy no nos podemos congregar. Y entendemos en Lamentaciones 3, del 37 al 38, que todo está en la voluntad de Dios, sujeto a la voluntad de Dios. Entonces comprendamos que esto es algo que Dios está haciendo para que nosotros como iglesia, las personas vuelvan a mirar al Señor. Porque de verdad que hace más de 2000 años que Dios nos está diciendo de cómo la iglesia se debe conducir, claro, de cómo la iglesia debe actuar. Y hoy en día, de verdad que, obviamente, cuando yo hablo, es como la Biblia. La Biblia habla y al que le cayó, le cayó. Claro. Si a usted no le cae, bien me parece. Si le cae, vuélvase a Cristo. Eso. Porque yo no es que meta al saco a todos, sino que si alguien está en esta condición, bueno, que el Señor lo ayude, ¿cierto? Que pueda tener un corazón que se vuelque al Señor y pueda entender a través de estos mensajes, ¿cierto?, lo que Dios quiere de nosotros, porque no es algo que yo esté inventando, no es algo que yo recibí una revelación divina, es algo que está escrito hace más de 2000 años. Entonces, hace más de 2000 años que Dios nos está hablando de cómo la iglesia se tiene que comportar. Entonces, ¿tú qué piensas de la iglesia de hoy? ¿Está conforme a la Escritura? Mire, uno puede hablar, a lo mejor algunos sí, otros no. Uno no puede meter a todos en el mismo saco. Pero sí la iglesia está como muy dirigida más como de hombre, como humanidad. Están haciendo cosas de repente que más están para servirle al hombre que servirle a Dios. Muchos de los siervos lamentablemente están totalmente equivocados, porque ellos piensan que los hermanos tienen que servirle a Él. Y no, a la final el Señor nos manda que debemos ser nosotros, servir a la viuda, al desamparado, al huérfano, al menesteroso, ayudar a todas las personas. Yo creo que hoy Dios no está de acuerdo por cómo se está comportando la iglesia. Y no es algo que lo tengo que decir con tanta propiedad y con tanta seguridad, porque es más que seguro. O sea, a través de la Escritura Dios dice cómo se tiene que comportar la iglesia, y la iglesia no se está comportando así. No. Entonces, hay un tema de que hoy son muy pocos los líderes que quieren, o sea, dicen
Dicen, Señor, en sus oraciones dicen, Señor, guía a la iglesia. Pero ellos enseñan una doctrina de hombre. Claro. Entonces, guía a la iglesia y lo que menos hacen es enseñar lo que Cristo quiere de la iglesia, sino que enseñan lo que Él quiere de la iglesia, cómo quiere Él que funcione la iglesia, lo que su denominación le ha dicho que es el funcionamiento de la iglesia, lo que está en los estatutos de la iglesia. Muchas veces, muchos hombres dicen, no, es que tenemos que regirnos por los estatutos de la iglesia, pero la iglesia se tiene que regir por la palabra, porque ese es el estatuto principal que Dios le entregó a la iglesia, que Jesucristo le entregó a la iglesia. La regla principal es la palabra de Dios. Ninguna estructura que los hombres creen, por más que sea por ordenar, por más que sea por querer tener una estructura legal. Nosotros tenemos también personalidad jurídica y también se hizo en base a los estatutos de cómo funciona una iglesia, pero eso es porque es ante una ley. Pero la ley espiritual que nos rige a nosotros y las conductas morales que nos rigen son las que están en la palabra. Entonces, siempre para mí tiene que estar primeramente lo que Dios dice, no lo que un estatuto hecho por hombres dice o lo que un pastor me dice que haga. Claro. Porque yo también soy pastor, pero yo le digo a la gente que haga lo que el Señor dijo que tenían que hacer, no lo que yo digo. Entonces, hace más de 2000 años, cierto, que el Señor nos dice de cómo tiene que ser la iglesia. Hay muchas personas, hermanos, ¿sabe que el dolor más grande que a uno le da, amor, tú que has ido a orar conmigo a alguna familia, que hay mucha gente que se sale de las iglesias porque no encuentra lo que en Jesucristo encontraba la gente o lo que la gente encontraba en los apóstoles? No. Porque ¿qué es lo que encontraba la gente en los apóstoles? Una palabra verdadera, una enseñanza, una doctrina de fe, una doctrina de amor. De hecho, hasta en los temas económicos, ¿cierto? La iglesia primitiva manejaba las cosas de una forma distinta a las que se manejan hoy. Todas las cosas las tenían en común, las compartían, ¿cierto? Eran generosos con la viuda, con el huérfano, con el enfermo, con las personas que tenían necesidad. Entonces, ¿cómo no irá a estar molesto Dios, amor, si hoy en día, ¿cierto? Hoy en día hay muchas personas que hoy se salen de las congregaciones, no porque digan, es que el pastor me dijo que estaba en pecado. No. Esas son las menos. No, las que menos. Son como muy poca la gente que se sale de una iglesia porque está escuchando que su vida está errada. Claro. Se contriñen, se confrontan, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios los toca y se molestan por un poco de tiempo, pero igual, como son llamados y escogidos por el Señor, vuelven. Claro. El problema es que hoy hay mucha gente que no está en las iglesias porque lo único que han padecido en la iglesia han sido humillaciones, han sido injusticias, claro, han sido mentiras, ¿cierto? Han sido maltratadas, trasquiladas, humilladas. Entonces, yo me recuerdo que hay un testimonio que contó el hermano Mauricio de un señor en la iglesia que estaba en Santiago, que me recuerdo que dio, por lo que decía Mauricio, no recuerdo bien con exactitud, pero dio su camioneta, dio sus cosas, dio todo a la iglesia. Al final terminó esa familia dividida, destruida. Entonces, el tema es que lo más terrible es que todas estas injusticias no las sufren por causa del Evangelio, porque Cristo dice que vamos a padecer por causa del Evangelio, pero por causa del Evangelio, no por causa de un pastor o líderes que conducen de manera corrupta a una iglesia. Entonces, eso es lo más terrible, que yo he conversado con muchas personas que están fuera de las iglesias, y cuando empiezan a argumentar por qué no están porque ellos, en el conocimiento de ir buscando a Dios, ¿cierto? Adquiriendo conocimiento, van entendiendo la palabra, van entendiendo la escritura, claro, y van viendo cómo actúa un pastor o los líderes, y se van dando cuenta que están equivocados, que están errados, que no andan conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Van y hablan con el pastor, y el pastor los toma por problemáticos. Hoy en día un matrimonio o un hermano o una hermana que tiene conocimiento en algunas iglesias es muy bien mirado, porque el hermano tiene conocimiento y puede ser de ayuda para aquellos que están partiendo.
Pero en algunas congregaciones son un problema. Son un problema porque cada cosa que enseña el pastor, cada cosa que enseña el líder, este hermano entra en cuestionamiento, no por él como hombre, sino que porque por el conocimiento que ha adquirido de la palabra, amor, entra a cuestionar las cosas que se están enseñando. Claro. Entonces debemos entender, ¿cierto?, que hoy en día el que no está de acuerdo con el pastor o con el líder de la iglesia es poco menos que un criminal. Sí. Es poco menos que un blasfemo. Es poco. Yo acá siempre le he dicho a la gente que está apoyándonos en esta gran misión, ¿cierto?, de ganar almas, es que si ellos encuentran que yo estoy desviado de la escritura, me lo tienen que decir. Y si yo no entiendo, tienen que buscar un lugar donde realmente se enseñe la palabra de verdad, porque esto no es juego. Esto no es por motivación, no es por amistad, no es por cariño. Acá yo no quiero a nadie en la congregación que esté porque me tiene cariño, que esté porque nos tiene buena, que esté porque no, a mí me cae bien. No, aquí usted tiene que estar porque aquí se enseña una palabra de verdad. Claro. Usted tiene que estar aquí porque acá se le está enseñando lo que es el arrepentimiento y lo que es el convertimiento. No porque yo tengo una amistad por usted, porque por muy amigo que sea de alguien, usted no va a entrar al reino de los cielos. Usted va a entrar al reino de los cielos por ser obediente a la palabra de Dios. Entonces, cuando no es tan... hay un tema que sale en Mateo 18, del 15 al 17, mira, léelo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no los oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bueno, aquí hay un pasaje bíblico que se usa, ¿cierto?, para el orden realmente cuando los hermanos tienen problemas, ¿cierto? Cuando dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Claro. Ya no es que tu hermano, no dice que tu hermano esté en diferencia de opinión contra ti. Dice, cuando tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Claro. ¿Ya? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Claro. Si no lo oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, claro. Pero aquí dice, si tu hermano peca contra ti, no si tu hermano tiene una diferencia de opinión contigo. No. Entonces, hoy en día, cuando un hermano, un miembro de la iglesia tiene diferencias de opinión por la palabra, porque la palabra le está diciendo que es blanco y los líderes están diciendo que es negro, y este hermano tiene esta diferencia, va y se acerca a los líderes o al pastor y le dice, pastor, acá hay un error bíblico grave, o ustedes están pecando porque mire, usted miente, usted roba, usted no hace lo que dice la escritura. O hay muchos líderes, cierto, que quieren estar arriba de la plataforma para lucirse, pero en sus vidas son un desastre y son de muy, muy mal testimonio. Entonces hay gente que lee la Biblia y dice, bueno, la Biblia dice que el líder tiene que ser irreprensible, el marido de una sola mujer, ¿cierto? Que tiene que ser no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, en fin. Hay un montón de requisitos para ser un líder de la iglesia. ¿Para qué vamos a hablar de los que escogieron para atender las mesas? O sea, tenían que estar llenos del Espíritu Santo para atender las mesas de las viudas, lo que vimos la semana pasada. Entonces, si entendemos esto, algunos aprovechan este pasaje bíblico para expulsar gente de la iglesia. Para expulsar gente de la iglesia, hermano, para expulsar gente de la iglesia. Y no hay gente que esté pecando contra un hermano, sino que gente que está muchas veces defendiendo la verdadera doctrina de Jesucristo, pero como no va con la corriente de la prosperidad, no va con la corriente de lo que hoy se está enseñando, porque ya ni siquiera es un evangelio light, porque por último antes se enseñaba un evangelio light, o sea, un evangelio liviano. Hoy en día ni siquiera se está enseñando el evangelio, se está enseñando puros temas ya totalmente ya fuera de todo contexto bíblico, sacado de contexto. Entonces, si Dios está permitiendo que no nos congreguemos, ¿cierto? La pregunta es, ¿no será que Dios le está dando esta oportunidad a la iglesia para que sus hijos entiendan de una vez por todas que tienen que volver su corazón a Cristo, que tienen que cambiar, que ya viene, que Cristo está a las puertas, ¿cierto? Pero si miramos hoy, por favor, yo quiero que entiendan que no es transversal lo que estoy diciendo.
porque hay pastores que sí guían sus congregaciones de una muy buena forma, muy apegados a la Escritura, sino que son los pocos ellos, pero son los más los que hoy son corruptos. Hay una corrupción enorme, y no tengo para qué decirlo yo lo que ha pasado en Chile. Entonces, son corruptos, son hipócritas, les hacen llevar cargas a otros que ni ellos pueden llevar, le exigen cosas a otros que ni ellos hacen. Ama a tu esposa, a tu familia, y ellos ni siquiera aman a sus hijos, ni siquiera tienen una palabra para sus hijos, ni para su esposa. Entonces, hoy en día la hipocresía ya es una aberración. Entonces ya todo lo que hoy la iglesia está haciendo ya subió como... Antes los sacrificios a Dios subían como olor fragante. Hoy día está subiendo una hediondez de parte de la iglesia, un pecado horrible, horrible, porque ya son los pocos los que se santifican y son los muchos los que pecan. Entonces, cierto, muchos dirán que esta enfermedad es un plan del enemigo, pero todos sabemos que los que conocemos a Dios sabemos que Dios es soberano, y Satanás con todos sus demonios tiemblan ante él. Entonces, la presencia de Dios es la que nos importa, hermano, ¿cierto? Porque Satanás está derrotado. Satanás está totalmente derrotado. Así que entendamos, hermanos, que yo creo que esto es un tirón de oreja que Dios le está dando a la humanidad, a la iglesia en general, porque la iglesia es la luz del mundo. Sí. Entonces la iglesia es la que tiene que ser distinta, la iglesia es la que tiene que ser diferente. Entonces, así que esto nos da que pensar, ¿cierto? Que esto está pasando como en el Génesis. Mire el Génesis 6, ¿cierto? Dios se arrepintió de haber hecho claro, en el Génesis 6, el capítulo 6, léalo, ¿cierto? Me parece que el versículo 6 y 7 es donde Dios habla que se arrepiente de haber hecho al hombre en la tierra. Se arrepiente. No me crea a mí, lea el capítulo 6 del libro de Génesis. Entonces, habla que Dios se arrepiente y dice: raeré de la tierra. Dice que dolió su corazón. Y le dolió en su corazón. Hoy día al Señor le duele como la iglesia como los hombres están comportando. Entonces hay un momento, ¿cierto?, en que el ser humano se empieza a comportar de tal manera que Dios, por lo menos en el Génesis, se arrepintió de crear al hombre. Sí. Entonces hoy la iglesia de Jesucristo se está comportando de una manera en la que Dios le está doliendo el corazón. Al Señor le está doliendo el corazón poder estar soportando este olor hediondo, este olor a idolatría, están idolatrando el dinero, hipocresía, están abusando de la fe. En el Nuevo Testamento, hermano, si usted lee, algunos defienden el versículo donde Cristo habla a los fariseos, donde que diezmaban el comino, la menta, pero si usted lee toda la historia de los apóstoles, ellos nunca pidieron nada, nunca, al contrario, lea cuando Pablo reunió las ofrendas de las iglesias y fue a ayudar a Jerusalén. O sea, ellos no vivían del diezmo, hermano. Claro. Al contrario, vimos la vez pasada que tenían muchas necesidades. Sí. Hay personas que dicen ser bendecidas por diezmar, yo no lo dudo, porque cada persona que le dé a Dios o siembre en el Evangelio, obviamente Dios va a ver eso, y hay personas que confían en eso. Y estoy hablando del abuso que hoy se hace, claro, de esto, despojan a la gente de todas las cosas. Entonces hoy puede que gran parte de la iglesia ya no esté dando perfume agradable. No, pues ya no. Sino que de verdad que está llena de hipocresía, mentirosos, contumaces, como lo habla la Escritura, que son porfiados, son tosudos, porque se basan a su estructura, a su enseñanza, ¿cierto?, a lo que ellos piensan que es lo correcto. No, querido hermano, hermana, los que vean este video, tú no tienes la razón, yo tampoco la tengo. La verdad es Cristo. Así es. La verdad es la palabra de Dios. Aquí el que tiene la razón es el que predica el Evangelio conforme a lo que está escrito, no conforme, claro, a lo que él piensa que es correcto, o conforme a lo que él está bien. Claro. Porque
a Dios no se le sirve por sentimiento, se le sirve por obediencia. Entonces, si fuera porque yo siento que esto está bien o que está mal, estaría muy equivocado, porque yo debo ser obediente. Entonces, hoy en día la iglesia de Jesucristo se está comportando de una manera muy errada, muy errada, porque dicen amar a Dios, pero no aman a su hermano. Sí. Y la vara que dejó Jesucristo es tan alta que Cristo dice: ama a tu enemigo como a ti mismo. Ama a tu enemigo, no, es cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, pero también dice ama a tu enemigo. O sea, es tan vara la alta que tenemos que amar a nuestro enemigo. Y hoy por hoy la gente, cuando tiene un enemigo, en vez de orar para que ese enemigo se convierta, oran para que Dios lo castigue. Entonces no están entendiendo nada. No están entendiendo nada. Hay pastores que sienten que otras congregaciones son enemigos de ellos. Sí, se pasa. Hay pastores que no dejan que otro hermano se junte con hermanos de otras congregaciones porque le dicen, es que tiene una doctrina peligrosa. Amado pastor, amado líder de la iglesia, si usted se dedica a enseñarle a un creyente de su congregación la verdadera palabra y la verdadera doctrina de Jesucristo, no tiene nada que temer, porque él va a estar fundamentado en la palabra. Y si otros vienen con alguna doctrina engañadora, va a estar alerta por la escritura, va a estar alertado por el conocimiento que él tiene. Entonces, nosotros hemos conocido personas. Sí. Nosotros conocimos gente que son amigos nuestros hoy, que yo lo hablo con base, que a ellos les prohibían juntarse con nosotros porque tenían una doctrina peligrosa. Pero la doctrina que yo tengo es la del Génesis hasta el Apocalipsis. Yo a todos le ando diciendo que tienen que arrepentirse y convertirse, porque eso es lo que el Señor nos mandó. Entonces, hoy en día hay hermanos que dicen amar a Dios, pero a la vez dicen, sí, pero yo no voy a estar donde esté esa persona, o yo no voy a estar cerca de esa persona, yo no puedo estar en un lugar donde esté esa persona. Entonces, ¿cómo decimos amar a Dios? Entonces, ¿cómo atentamos en contra de la palabra de Dios? Entonces, si el Señor nos dice ama a tu enemigo, ama a tu prójimo, sí, ¿cierto? ¿De qué se trata entonces? Sí. Es amar, ¿cierto? Es que algunos saben qué pasa, que buscan la aprobación del pastor y no de Dios, la aprobación de los líderes de la iglesia. Entonces, si el pastor que gobierna su congregación dice, no te juntes con ese, dice, ya pastor, amén. Pero Dios te dice que tienes que amarlo. Dios te dice que tienes que amarlo. Sí. Jesucristo, después que lo torturaron, después que todo lo que sufrió, y en la cruz del Calvario, ¿cierto? Sus últimas palabras fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hoy por hoy, cuando alguien te hace algo, muchos creyentes dicen, no, yo podré ser muy cristiano, pero a ese yo no lo perdono, porque lo que me hizo fue muy grave, comparado con lo que le hicieron al Señor, sí, comparado con lo que le hicieron a Él. Entonces, ¿de verdad estamos entendiendo la Escritura? ¿Estamos entendiendo lo que Dios quiere decirnos? Por favor, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús, escudriñen la Escritura y pídanle al Señor y al Espíritu Santo que puedan ustedes poder cumplir con esto, con la palabra de Dios, y hacerla como Él le está diciendo, no como usted lo piense. Saque todo sentimiento humano, todo razonamiento humano, porque ¿quién conoce la mente de Dios? Entonces, hoy en día, ¿cierto? Buscan las plataformas, buscan los escenarios, buscan el aplauso, buscan la aprobación de las personas, buscan la aprobación del mundo. Sí. Hoy en día la gente busca la aprobación del mundo, que el mundo los conozca, que hasta el mundo diga, ¡ay, mira esto y esto aquí y esto allá! Entonces, somos el pueblo de Dios, pero gran parte de la iglesia está en una hipocresía, sí, enorme. Entonces, la palabra dice, oren por quienes los persiguen. Sí, eso nos ¿cierto? Dice el Señor, que oremos por los que nos persiguen. Que oremos por los que nos persiguen. Entonces, y muchos oran para que Dios los castigue. Lamentable. Yo un tiempo atrás compartí una conversación con alguien creyente, que por lo que él me afirma ha leído la Biblia muchas veces, y dentro de esa conversación él me decía, hay gente que nos ha hecho daño a nosotros como familia, y yo le ruego a Dios que los castigue, que les quite la vida, me decía. ¿Cómo podemos orar de esa forma? No se puede. Entonces hay que orar por perdón.
Estamos, correcto. Estamos, si no somos capaces de perdonar, ¿cómo le pedimos perdón a Dios? ¿Cómo quiere que Dios nos perdone también a nosotros? Nuestros pecados, nuestras faltas. Entonces yo espero que en este tirón de orejas, ¿cierto? Que Dios le está dando a la iglesia. Espero, hermano, que podamos entender, ¿cierto? Espero que volvamos nuestro corazón con todo al Señor, que empecemos a tener una relación con Dios. Aprovechemos este tiempo de estar en las casas, ¿cierto? Yo creo que ya luego en el país se puede que se venga una cuarentena total, claro, como lo están haciendo en algunas comunas, en algunos lugares, en algunas ciudades. Yo creo que ya un tiempo más puede que se dé. Aprovechemos el tiempo de buscar a Dios, de orar, de consagrarnos, de unirnos como familia, de dar buenos lazos espirituales a nuestros hijos, claro, buenas enseñanzas, buenos fundamentos, pero demos el ejemplo para que nuestras familias y nuestros hijos puedan ver a Cristo. Claro. Entonces, de nosotros tiene que salirse toda religión, toda humanidad, todo pensamiento, hay que llevarlo cautivo a la sangre de Jesucristo, a la palabra de Dios, al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede ser que vamos a la iglesia, levantemos las manos, adoremos a Dios, pero a la vez tampoco queramos ver un hermano, a la vez tampoco queramos ver un enemigo o queramos ver un vecino? Claro. O decimos, no, que que aquí, que allá, que me hizo esto. Que si este va a la iglesia yo no voy, no, que este me la hizo, así que no. Entonces, no aquí ¿de qué estamos hablando? Sí. Seamos creyentes, seamos... no solamente creyentes, claro, seamos obedientes a la palabra, porque somos el pueblo de Dios. Entonces, la meta no es llenar los templos. Claro. La meta no es tener megatemplos, claro, con recursos enormes e ilimitados. La meta es que podamos discipular, como dice su palabra en Mateo, la gran comisión, que vamos y hagamos discípulos, para que esos discípulos se establezcan en la palabra, discipularlos en la palabra, no en una doctrina de hombre, no en una doctrina de congregación, no en una doctrina humana que lleva a perdición, no a una hipocresía, no a una mentira, no a una blasfemia en contra de la Escritura. Yo soy claro en mis palabras, no soy perfecto. Tengo errores como todos tienen, pero evito errar, evito, le oro al Señor que me cuide, el que esté firme, mire que no caiga, dice el Señor. Yo no me justifico en los errores del hombre para andar pecando. Yo evito el pecado, rechazo al diablo, lo resisto, como dice la Escritura, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Tenemos que resistir el pecado, tenemos que resistir la maldad. Entonces, espero, hermanos, de todo corazón, de que puedan entender los mensajes de nuestro Señor. Entonces, tenemos que entender, ¿cierto? Que, mire, Efesios, busque Efesios en su Biblia, capítulo 4, del 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean una astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, hoy en día el hombre se ha encargado de enseñar dependencias a ellos. Por eso que en este tema sanitario hay muchos creyentes que están muy complicados por no poder ir al templo. Claro. Hay muchos creyentes, hemos hablado con varios a través de las redes sociales, ¿cierto? O telefónicamente, de que están muy angustiados. No voy a la iglesia, no sé qué voy a hacer. Qué terrible, hermano. Qué terrible, porque eso quiere decir que el pastor nunca le enseñó a mirar a Cristo. No se preocupó de eso. Y usted me dice, sí, pero es que puede que le enseñen, pero la gente es porfiada. También es verdad. También en muchas congregaciones se enseña a mirar a Cristo y la gente sigue confiando en el hombre. Por eso que el hombre de Dios, la mujer de Dios, los líderes, deben siempre enfocarse en que la gente se establezca su fe en Jesucristo.
porque también vendrán tiempos complicados, en que hoy no nos podemos congregar por un tema sanitario, pero vendrán tiempos que no nos vamos a poder congregar por un tema legislativo, por un tema de la ley del hombre, por persecuciones, los estados van a ir cambiando las leyes, porque usted sabe que la Escritura dice que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Hoy en día, cierto, una orgía de hombre entre hombres, mujeres entre mujeres, la gente lo mira como algo bueno, pero usted habla acerca de la palabra de Dios y es malo. Claro. Entonces hoy están todo lo bueno es malo y lo malo es bueno. Hoy en día usted habla sobre los valores morales, familiares, y usted es homofóbico. Claro. Es homofóbico, usted está mal porque usted está criticando al otro, y no es crítica. No. Son valores morales que están implantados en la palabra de Dios. ¿Por qué las naciones están como están? Porque las naciones han ido perdiendo el temor de Dios, claro, y han ido legislando. Busque usted cuáles eran las primeras naciones, que esto yo lo digo a título personal, las primeras naciones que legalizaron el aborto fueron Italia y España, una de las primeras naciones donde han habido más muertos por esta enfermedad en esos dos países. Claro. No estoy diciendo que sea un castigo de Dios, para que me entiendan, pero si vamos analizando, hay muchas naciones que están pasando muchas complicaciones por su desobediencia ante Dios, porque han ido en contra de todo lo que Dios ha establecido. Entonces, nosotros, hermanos, somos el templo del Espíritu Santo. No, usted, yo, mi esposa, todos son templos del Espíritu Santo. Si hoy no tenemos un lugar de reunión, no se preocupe, porque Dios habita en usted. Nosotros somos el templo de Dios. El otro lugar es un lugar físico donde nos reunimos a alabar a Dios y a gozarnos en el Señor y a compartir nuestras vivencias y aprender de la palabra de Dios. Pero usted es el templo. Usted es el templo. Usted es el templo de Dios. Lo que acaba de leer mi esposa. Hoy en día la meta es lograr que las personas lleguen a la altura de Cristo. Efesios 4, 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mire lo que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. La iglesia de Jesucristo, hermano, está en crisis, amor. Sí. Está en crisis. Hoy la iglesia tiene una doctrina podrida. Sí. La gente es llevada como niños, como olas en el mar, como hojas en el viento, porque no se han encargado de llegar a la plenitud de la estatura de Jesucristo, sino que tienen sus ojos puestos en cualquier cosa del mundo y no en las cosas del cielo. La semana pasada hablábamos de esto mismo, de que puestos los ojos en Jesús. Entonces la iglesia está en crisis. Entonces hoy todos tienen pensamientos fuera de lo que está establecido. Están buscando el favor de los hombres, están buscando el favor de los líderes, quedar bien con ellos, porque esta iglesia es grande y le pagan sueldo a la gente que trabaja en la iglesia. Yo quiero trabajar a tiempo completo, que me paguen un sueldo, y quieren quedar bien con el hombre, con el pastor, con los líderes, para llegar a alcanzar puestos o para llegar a alcanzar alguna recompensa económica. Entonces entendamos que Dios, amor, en Gálatas capítulo 1 versículo 10, ¿cierto? Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Hermano, por favor, hermana amada, amigos, los que puedan ver este video, no busque agradar al hombre, porque ninguna recompensa hay en ello. No. Hay que agradar a Dios. En Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no estoy diciendo que usted no le haga, no tome importancia a las cosas que diga su pastor porque es hombre. Si su pastor le enseña lo que está escrito en la palabra de Dios y se la enseña de manera correcta, sin basura entre medio, sin doble intención, sin sacar de contexto la escritura, si la enseña realmente como la enseñó Dios, usted siga los consejos de su pastor. Sí.
sígalo. Y si el pastor está equivocado, busquen otro lugar donde sí. Si el pastor está equivocado, vaya y hable con él. Y si el pastor quiere seguir en su error y pesa más, porque ¿para qué estamos con cosas? Hay pastores que dicen es que yo sigo los estatutos de la iglesia. Sí. Entonces, si el pastor quiere seguir los estatutos de su iglesia y no los estatutos de Dios, ahí es donde usted tiene que decir, bueno, Dios le bendiga y yo voy a seguir buscando la verdadera palabra de Dios y el verdadero camino de Dios, porque usted no es propiedad de un hombre. Por favor, hermanos, sáquense los carteles, sáquense las denominaciones. Nosotros también tenemos un nombre, porque al sacar personalidad jurídica le piden tener un nombre. Nada más. Pero yo a los que se congregan con nosotros les enseñamos que no deben tener un cartel, que Jesucristo pagó un precio tan alto, Claro. pero nosotros fuimos comprados a precio de sangre. A mí no me compró la denominación metodista pentecostal, no me compró la denominación Asambleas de Dios, no me compró la denominación Jesucristo la luz del mundo, no me compró la denominación Centro Evangelístico Latinoamericano, que ese es el nombre que nosotros hoy tenemos como personalidad jurídica. Me compró la sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, por ese fue redimido yo en la cruz. Entonces, hermano, si usted no tiene conocimiento, está frito. Tenga conocimiento. Usted podrá decir, no sé leer. Bueno, las Biblias hoy se descargan en los teléfonos y se pueden poner en audio. Entonces, nosotros tenemos una hermana en la congregación que ella no sabe leer y este año entró a estudiar y ha estado tratando de aprender a escribir y a leer para poder leer la Biblia. Dios la ha ayudado y ha empezado a leer la Biblia. Sí. Si no sabe leer, esfuércese, que Dios le va a dar su recompensa. Si ya no es capaz humanamente, dígale a una persona que le descargue, ¿quién hoy en día la mayoría tiene celulares? Que le descargue la Biblia para que usted la pueda escuchar en audio. Tenga conocimiento. Hoy en día no tenemos excusa para no tener conocimiento. Antiguamente la Biblia estaba prohibida, no había mucha literatura, no había internet, no había nada. Hoy en día, hermanos, si queremos conocimiento, basta con escribir una palabra en Google o en algún buscador y ya tenemos un montón de siervos de Dios y maestros de la palabra enseñándonos. Sí. Entonces, está establecido en Oseas, el capítulo 4, versículo 6, que me parece que la semana pasada lo dije al revés, en Oseas 4, 6, donde el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, le faltó conocimiento, no que no tenía conocimiento, le faltó. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que tenemos que esforzarnos en ampliar nuestros conocimientos, en escudriñar la Escritura. No para hacernos, creernos que somos más sabios que otros, que sabemos más que mi hermano. No es para yo egolatrarme con mis conocimientos, sino que es para entender que debo conducirme a la verdad de Cristo y poder ayudar a otros, discipular a otros. Entonces, hay muchas cosas que hoy se enseñan en las congregaciones, hermanos, que están fuera de contexto y fuera de la palabra. Por eso es bueno que escudriñen la Escritura, porque así realmente se van a dar cuenta de que lo que le están diciendo es si es verídico o no. Correcto. Mire, hoy en día, la semana pasada hablamos, ¿cierto?, de... Yo creo que en la semana martes y jueves voy a empezar a impartir como estudios bíblicos igual. Ya más que un mensaje, también algo que sea más profundo en la palabra, para que tenga su cuadernito o su lápiz para que vaya tomando apuntes. Bueno, puede ver el video cuantas veces quiera también en su casa para ir tomando apuntes. Y vamos a hablar de cosas bien importantes, sobre el diezmo, sobre la ofrenda, sobre cómo hoy en día se está abusando de todo esto y de muchas cosas más que son importantes, como la salvación, el arrepentimiento, el poder ser convincentes con lo que Dios nos ha enseñado, hermano. Mire, por darles un ejemplo, no en todas, como lo he dicho, por favor, al que le caiga, que le caiga, al que no se sienta tocado. Muchas congregaciones por ahí dicen dar hasta que duela, que hay que dar hasta que duela. Entonces uno se dice, ¿dónde sale eso en la Escritura? Claro. Dicen, Dios bendice al dador alegre. ¿Dónde sale eso? Y eso lo dicen mucha gente, Dios bendice al dador alegre. Pero si vamos a 2 Corintios capítulo 9 versículo 7, dice,
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. ¿Y por qué algunos dicen dar hasta que duela? Dice no con tristeza. Entonces, si me duele dar, Dios me está diciendo que yo dé. La palabra del Señor me dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Quiere decir que muchos enseñan, ven, da 10, da 15, da 20, da 1.000.000, porque Dios bendice al 100 por uno. Si usted tiene necesidad es porque no da, entonces dé harto para que Dios le dé harto. Y se sacan de contexto los versículos bíblicos. Dice cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y aquí viene la frase, hermano. Porque Dios ama al dador alegre. Léalo, por favor. Dios ama, no Dios bendice. Dios ama al dador alegre. ¿Pero por qué dicen Dios bendice al dador alegre? Porque saben que el ser humano le tiene una inclinación muy amplia por el dinero, por los recursos. Si no, pregúntale al joven rico nomás la oportunidad que se perdió de seguir a Cristo. Entonces el Señor nos dice que no podemos amar a dos dioses, no podemos amar a Dios y al dinero. Entonces entendamos esto, por favor. Dios ama al dador alegre, no al dador que da hasta que duela, no al dador que da con dolor, no al dador que da por conveniencia, no al dador que da por conseguir algo, por necesidad. Dios ama, no Dios bendice, dice Dios ama. No que Dios te va a bendecir, sino que Dios te ama por ser dadivoso, por ser generoso. Y obviamente que Dios te va a bendecir, pero no lo mezclemos con las bendiciones económicas, por favor. Porque si bien es cierto, sabemos que Dios nos va a bendecir, pero como decía mi esposa la semana pasada, busquemos las cosas del reino. Entienda, por favor, hermano amado, que Dios nos ama y por eso nos corrige. Entonces, y nos corrige porque nos ama. Amén. Entonces, alejémonos de toda religión. Dejemos atrás toda doctrina de hombre. Dejemos atrás todo cartel. Vaciémonos, hermano. Vaciémonos. La palabra dice que Jesucristo enseña que el vino nuevo no puede estar en odres viejos, hermano. Saque el hombre viejo, sepúltelo en la sangre de Cristo. Elimine todo pensamiento del hombre antiguo, toda religión, todo lo que no está en la Escritura. Todo pensamiento que usted tenga que cree que es correcto. Si usted cree que es correcto lo que usted dice, corrobórelo con la Escritura. Porque hasta las profecías se tienen que analizar por las Escrituras. Así es. Entonces no es que usted diga, no, yo pienso que esto está bien, yo pienso que esto es así, que esto es acá. No, hermano, no, hermana, por favor. Estudie la Escritura, lea, estudie, escudriñe, para que no perezca por falta de conocimiento. Porque usted puede tener conocimiento, pero puede que le falte también. Por eso que no entiende muchas cosas, por eso que se equivoca en las acciones que usted tiene o en las cosas que usted piensa y deja que Satanás empiece a corromper su corazón. Porque con conocimiento sujetamos nuestras pasiones, nuestras emociones, sujetamos todo lo que está en nosotros, lo sujetamos a la palabra. Si cuando alguien le da deseo de matar, voy a irme al extremo, que alguien le dé deseo de matar, bueno, uno de los mandamientos dice no matarás. Entonces ese deseo se tiene que ir sujeto a la palabra. Cuando alguien tiene deseo de engañar a su esposa o a su esposo físicamente en adulterio, la palabra dice no adulterarás. Por lo tanto, si tenemos el conocimiento y la sabiduría para aplicarlo, decimos no debo hacerlo porque a Dios no le agrada. Me fui al extremo para que usted entienda, porque hay cosas al detalle y lo fino, como el mentir, como engañar, como las ganancias deshonestas, en fin, hay un montón de cosas que a Dios no le agradan. Así que usted es propiedad de Jesucristo. Él murió por usted, él derramó la sangre. Entonces no estoy diciendo que usted no pertenezca a una iglesia local, porque de verdad que nos reunimos con hermanos que a lo mejor nos conocemos hace años, creamos lazos de amistad, creamos amor, pero yo lo que quiero que hoy usted entienda es que si usted pertenece a una iglesia local,
¿cierto? Fíjese que en esa iglesia local se enseñe la palabra de Dios, porque sus amigos, el cariño que tenga por el pastor, por los hermanos, por los líderes, el cariño que usted tenga por ellos no lo va a salvar. Lo que lo va a salvar es que usted esté establecido en la palabra de Dios, y si usted escudriña la Escritura y empieza a tener conocimientos, es muy posible que también usted pueda ayudar a sus hermanos y al pastor de su congregación a que él se alinee con la palabra de Dios. Y hay muchas veces, hay siervos de Dios que actúan por lo que les enseñaron, y muchos no tienen un amplio conocimiento, y si usted, Dios lo usa para que usted lo guíe a su siervo, usted entra en bendición. Si no, tampoco tenemos que crucificar a los hombres, porque muchos no lo hacen con la intención de o a sabiendas que están haciendo algo malo, sino que algunos tienen cauterizada la conciencia también, y creen que están haciendo lo correcto. Ahora, si usted ve que habló, lo intentó, y aún así no tuvo respuesta o resultados positivos a la congregación, a la palabra de Dios, no a lo que usted diga. Porque también hay mucha gente que se sale de la iglesia porque dice, no, es que el pastor no me quiso hacer caso con que los hermanos se vistieran de negro. No, es que el pastor, me enojé con el pastor porque el pastor no quiso que todos los hermanos nos vistiéramos con corbata amarilla. Entonces, eso no. Estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de lo que está establecido, de lo que te salva el alma o de lo que te condena el alma. No de las cosas del cuerpo, ni de las cosas de la vestimenta, ni otro tipo de situación. ¿Ya? Entonces, no, yo no voy a esa iglesia porque hay un músico que es chascón. Entonces, hay muchas cosas que la gente se sale de las iglesias por niñería. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que realmente que sea por una cosa importante que esté en la Escritura, y que las personas no quieran corregir. Porque la Biblia también dice que debemos orar por los pastores. Y que debemos orar por los líderes. Así que si tú ves que tu pastor o tus líderes de la iglesia están errados en la palabra, ora, ayuna, busca a Dios, trata de que se vuelvan a Cristo, trata de ministrarlos. Si no tienes resultados, bueno, no hay nada que hacer, y buscar un lugar donde sí puedan establecerse en la palabra que es de Cristo. Así que volvamos nuestros corazones a Cristo, volvamos nuestros corazones al Señor, volvámonos a Él, volvámonos a su palabra, y entendamos como el título, ¿cierto? Somos de Cristo, no somos de propiedad de una persona ni de una denominación. Somos redimidos por la sangre del Cordero, y Él nos compró a precio de sangre. Así que, hermanos amados, vamos a orar, ¿cierto? La oración final. Nos despedimos en el amor de Cristo. Que el Señor les pueda bendecir. Así que un gran abrazo a todos, muchas bendiciones de parte de nuestro Señor. Y bueno, y estamos, ¿cierto?, en contacto a través de las redes sociales, a través de estos videos, para poder ir siendo ministrados por el Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por estas bendiciones. Padre bendito de gloria, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que con tu Espíritu Santo nos ayudes, Señor, a derribar toda altivez de corazón, a llevar cautivo todo pensamiento a las plantas de Cristo, a la palabra de Dios, Señor. Padre Santo de gloria, que cada vez nuestra humanidad mengüe para que crezca tu voluntad en nosotros, Señor, y que podamos en algún momento, Señor, llegar a la altura de Jesucristo, Señor. Y como Pablo lo expresó, yo ya no vivo más en mí, sino que Cristo vive en mí. Señor, que podamos llegar a decir eso, que ya no vivimos nosotros, Señor, sino que Cristo vive en nosotros. Amén. Y eso quiere decir que Pablo renunció a todo lo que él pensaba, a todo lo que él creía, a todo lo que él quería. Amén. Entonces él renunció a todo para que Cristo pueda gobernar completamente su vida. Amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y nos estamos viendo. Bendiciones.